Buen día, profesoras. Les voy a hablar acerca de la base de datos CR2 Cancer. CR2 Cancer, que se refiere a Chromatin Regulators and Cancer, es una base de datos completa de visualización y anotaciones para reguladores de cromatina en cáncer humano, la cual está construida por un análisis de datos de alto rendimiento, por ejemplo, con ayuda de Cancer Cell Line, enciclopedia y bases de datos literarias como PubMed. Este puede ser un recurso valioso en la investigación y terapia epigenética del cáncer. CR2 Cancer cuenta con un copyright de Science Lab School of Biosciences de University of Hong Kong, Pok Funan Road, Hong Kong, China. Al ingresar a la base de datos, observamos la página principal que contiene una bienvenida con la introducción acerca de los reguladores de cromatina. CR2 Cancer también menciona que es una base de datos fácil de usar para navegar, buscar y descargar datos de interés. Algunos datos que contiene es información genómica, transcriptómica, protómica, clínica y funcional para más de 400 reguladores de cromatina en múltiples tipos de cáncer. También contiene aproximadamente 6.000 elementos de cambio molecular aberrante e interacciones de los reguladores de cromatina en el desarrollo de cáncer. También la página principal nos menciona cómo hay que citar la base de datos. También, como podemos observar, en la página principal hay diferentes apartados, que es Home, que es la ventana que estamos observando, Browse, Search, Download, Help, FAQ y Contact. A continuación les iré hablando de cada una de ellas. El primer apartado del que les voy a hablar es Browse. Aquí se puede visualizar la información de la base de datos y una forma en la cual está organizada, como es el regulador de cromatina según el tipo de cáncer, que es la pestaña que estábamos viendo, la cual se divide en tejido tumoral primario, como observamos el primer ejemplo, que es el carcinoma urotelial de vejiga, y líneas celulares cancerosas, que en ese caso serían los ganglios autonómicos los que se muestran primero. Al seleccionar el carcinoma urotelial de vejiga, se puede observar un resumen de los reguladores de cromatina, así como la lista de genes y otros datos relevantes, que nos explica la base de datos al colocar el cursor en el signo de interrogación, lo que significan esos datos. En el caso de los ganglios autonómicos se observa algo muy similar a la anterior, que es el símbolo y el nombre del gen, el porcentaje de mutación y la expresión mediada de líneas celulares cancerosas. Esto lo podemos saber, como les comento, al poner el cursor encima del signo de interrogación y nos dice qué significan esos valores. La siguiente visualización es regulador de cromatina por función, en donde se selecciona algún filtro para hacer más específica esta visualización. Se puede observar el símbolo, el nombre del gen, su función y si sufre alguna modificación epigenética. Aquí podemos visualizar la tasa de mutación de reguladores de cromatina en 8.788 muestras de tumores primarios y en 967 líneas de células cancerosas. Se observa el símbolo, nombre del gen, número de muestras mutadas del tejido, muestras mutadas en líneas de células y su respectivo porcentaje. En la expresión diferencial en los reguladores de cromatina se muestran los números de tipos de cáncer para regulador de cromatina con regulación negativa o positiva. También se observa el símbolo y nombre del gen. También contiene datos que nos brinda la información de qué significan al colocar el cursor sobre el símbolo de interrogación. En Chip Sequencing Data se visualiza el símbolo, nombre del gen y el número de secuencias de datos ChIP-seq del regulador de cromatina. El último apartado de la página principal es fármaco dirigido, que se refiere al número de reguladores de cromatina dirigidos a fármacos, y como en los apartados anteriores, podemos observar el símbolo, nombre del gen y el número de fármacos que trazan al regulador de cromatina.
Al seleccionar Search nos direcciona a los diferentes tipos de búsqueda que hay en la base de datos. La primera que se puede observar es una búsqueda simple a partir de un gen, ya sea con el símbolo, el nombre, con un ID de otra base de datos, por ejemplo UniProt, y la segunda es una búsqueda por lotes, que al igual que la anterior se puede seleccionar a partir del símbolo, nombre del gen, entre otros. Ambos tipos de búsqueda cuentan con ejemplos para poder realizar una búsqueda. El tercer tipo de búsqueda es una búsqueda según el tipo de cáncer. Esta puede ser a partir de un tejido tumoral primario, líneas de células cancerosas, entre otras. Y el último es a partir de una búsqueda avanzada que incluye el apartado del gen y del tipo de cáncer. Ambos tipos de búsqueda también cuentan con dos ejemplos de búsqueda. Download. En el apartado de descarga se pueden observar distintos apartados para descargar archivos de la base de datos CR2Cancer, como por ejemplo pueden ser genes reguladores de cromatina, e información de anotaciones relacionada, información de mutaciones para reguladores de cromatina en cáncer de humano de 3 fuentes, entre otras. Otro tipo de descarga puede ser un resumen de los 26 tipos de cáncer de tejido tumoral primario, incluida la tasa de mutación, análisis de la expresión de cola diferente, correlación entre expresión y número de copias o metilación. Se puede observar también los distintos tipos de cáncer con su simbología correspondiente para poder identificarlos. Y por último, también se puede descargar un resumen de los 24 tipos de cáncer de línea de células cancerosas, incluyendo la tasa de mutación y el nivel de expresión. También se pueden observar los distintos tipos de tejido. En HELP se observan todas las opciones que hay en la base de datos organizadas y enumeradas. Si se tiene alguna duda de la base de datos o de algún apartado, se puede seleccionar la lista y al seleccionarlo nos permite visualizar un ejemplo y la explicación para los usuarios. Se puede decir que es como un tutorial o una explicación de los diferentes apartados que obtenemos al realizar una búsqueda o de la base de datos en sí. Frequently Asked Question. En este apartado observamos las preguntas frecuentes de los usuarios, con sus respuestas correspondientes. Un ejemplo es ¿por qué CR2Cancer? ¿Qué es en lo que hay en la base de datos? Entre otras. Aquí podemos observar el resto de las preguntas frecuentes de los usuarios, así como las referencias utilizadas para resolver las dudas con su cita correspondiente. Por último, Contact nos muestra el contacto por si hay algún problema de carácter científico, algún problema técnico en la base de datos y el sitio del laboratorio SANC para poder reportarlo. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de una búsqueda y voy a utilizar el que nos muestra en la página principal. Al realizar la búsqueda, lo primero que vamos a observar es una tabla donde se observa el símbolo, nombre del gen, la localización y links de otras bases de datos como es UniProt, NCBI, Ensemble y HGNC. Al seleccionar el gen a partir del símbolo, nos lleva a la información obtenida, la cual comienza con un resumen distribuido en una tabla, la cual se observa al inicio de todas las diferentes pestañas, como es función, mutación, entre otras. También el apartado del final de la tabla va cambiando según los diferentes apartados con el contenido que éste tiene. El primer apartado que observamos es el de función, la cual nos muestra la información acerca del dominio, su función y la clasificación. La siguiente es la oncología genética, la cual contiene la información acerca del proceso biológico, la función molecular y si es componente celular y en dónde está involucrado. Por último, tenemos Cache y Ractom, donde se muestra si hay algún link de estas bases de datos que nos proporciona información extra, además de la ya obtenida por CR2Cancer. Además de que recordando que la base de datos cuenta con un copyright, el cual se va a observar al final de cada una de las diferentes pestañas o apartados. En la sección de mutación se observan los tipos de cáncer con su respectivo nombre, el tipo de mutaciones, junto con el número de muestra. La siguiente gráfica es esta
y podemos observar los porcentajes del tipo de mutaciones junto con una tabla con sus respectivos datos. Lo siguiente que observamos es un catálogo de mutaciones somáticas en cáncer. Y por último, contamos con una tabla de las variaciones encontradas en la literatura, en donde viene el número de acceso de la fuente de información, que en este caso son de PubMed, junto con el tipo de mutación y la evidencia. En PTN, Post-Translocalization Modification, se puede consultar el sitio de modificación posterior a la traducción de los reguladores de cromatina y si se ven afectados por la mutación, esto haciendo clic en los dos botones de arriba de la tabla. En este apartado observamos el nivel de expresión de ARN de los reguladores de cromatina en tejido normal y tumoral, junto con un análisis de expresión diferencial para diferentes cánceres con más de 10 muestras normales, así como también podemos observar en líneas de células cancerosas. También podemos observar este gráfico de proteínas humanas junto con la tabla donde se menciona el tejido y el nivel de expresión. A continuación podemos observar una tabla similar a la de función que contiene información recopilada de bases literarias con el número de acceso, la expresión, tipo de cáncer y la evidencia. En Copy Number podemos observar la correlación entre el cambio del número de copias somáticas y el nivel de expresión, así como una tabla de esta correlación. Para más detalle acerca de los valores, podemos acercar el cursor o ponerlo encima del signo y nos va a indicar el significado de estos valores. En metilación se observa en un gráfico la correlación entre la metilación y el nivel de expresión, junto con la respectiva tabla del análisis diferencial de la metilación. Para tener la información acerca de los valores que se muestran en la tabla, podemos colocar como en las anteriores el cursor encima de los signos, donde nos va a decir el significado de estos valores. En la sección de protómica se muestran datos de protómica para tejido tumoral primario. En la tabla se observa el tipo de cáncer, el número de muestras, así como otros datos que, así como ya les mencioné, podemos saber qué significan al poner el cursor sobre el signo. Aquí podemos observar un gráfico de tejido normal de proteínas humanas junto con la tabla donde se menciona el tejido, el nivel y el nombre de este nivel. En el apartado de Clinical se observa una relación entre el nivel de expresión de ARN de los reguladores de cromatina con los datos clínicos. Esta primera gráfica es la asociación entre expresión y subtipo. Esta gráfica que vemos a continuación es el análisis de supervivencia global basado en la expresión. Y por último podemos ver esta gráfica entre asociación de expresión y el grado. El siguiente apartado es Target, donde se pueden observar los objetivos inferidos por el método de ingeniería inversa. En la tabla se muestra el objetivo, el nombre, la ubicación, junto con valores que al poner el cursor encima del símbolo nos indica qué significa cada uno de ellos. Aquí podemos observar los objetivos identificados por los datos de ChIP-SWAG. En la tabla se muestra el objetivo, nombre, la ubicación y su puntuación. En Drug se muestran los medicamentos dirigidos al regulador de cromatina, así como todos los objetivos que tienen estos medicamentos. Sin embargo, en este ejemplo de búsqueda no se muestra ningún resultado. La última sección es Interaction, donde se muestran las interacciones relacionadas con los reguladores de cromatina. En este caso podemos observar una interacción proteína-proteína, donde en el esquema podemos moverlo ya sea para hacerlo más grande, más pequeño, y podemos igual seleccionar los recuadros en donde la parte inferior nos dice qué significa cada uno de ellos. Esta es la tabla respectiva de la interacción proteína-proteína. Es acerca del nodo, la tasa de mutación junto con los valores de coocurrencia. Y por último podemos observar una tabla de la literatura, las relaciones que se refieren a los reguladores de cromatina en la iniciación y en la progresión del cáncer. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, espero les haya gustado.